Señores, bueno, vieron lo de estos días, les decía al inicio, de los 600 millones de dólares que recién aprobamos en el Congreso, encima de la cantidad que tenemos, ¿no? Bueno, 600 millones, eran 400 para saneamiento y otros de 200 para apoyo presupuestario. O sea, para tenerlos ahí guardados hasta que haya problemas medioambientales, climáticos, etcétera, etcétera. Yo decía, bueno, pero es que estamos en una época de crisis, estamos en una situación complicada, entonces desde el gobierno no se dan señales de racionalidad en cuanto a eso. Le comparto la opinión de un economista, Wilton Marte, que habló cuando la crisis presentó datos relativos a las decisiones que se habían tomado en el 22, cuando lo de Ucrania, con los combustibles, con los fertilizantes, recomendaciones que él hacía, que muchas de ellas nosotros también las hemos hecho acá. Y él dice esto: préstamo de 600 millones, la danza de los millones, publica el Oloy en el día de hoy. Dice, préstamo de 600 millones, austeridad o deuda sin rumbo. Esa aprobación plantea una interrogante sobre la coherencia fiscal, la calidad del gasto y la sostenibilidad de la deuda pública. De acuerdo con Wilton Marte, el economista, el punto central no es cuánto se toma prestado, sino para qué se toma prestado. ¿Cuál será el retorno económico y social de esa deuda que al final del día la tienen que pagar? Como yo le decía, ese refrán de antes que se usaba, que el de atrás paga. El de atrás paga. Dice que, por ejemplo, esos 400 millones para Punta Cana, de invertir en agua, reutilización y ese tipo de cosas, dice que esa inversión, como va a beneficiar a las grandes cadenas hoteleras, que de alguna manera tiene impacto en la economía global, pero que ahí un gobierno que tanto ha promocionado las alianzas público-privadas, en este caso, debió haberse hecho por el asunto de la situación en que estamos y de ya el nivel de deuda. Ahí pudo haberse explorado la posibilidad de una alianza público-privada para no tener el Estado que endeudarse con esos 400 millones de dólares, ¿verdad? Porque al final del día, mayor presión, el incremento del pago de la porción de intereses reduce la capacidad presupuestaria del gobierno para emprender las obras que demanda la sociedad. Porque todo se va en interés, eso es humo. Cada dólar adicional prestado representa impuestos futuros o restricciones presupuestarias futuras. El de atrás paga, lo que yo le estaba diciendo. Criticó que el gobierno no haya presentado un plan claro de austeridad a la población, detallando cuáles partidas, qué cosas se está haciendo. Los 700 millones que se pidió de adelanto de Aerodón, ¿se acuerdan? Para extenderle el contrato que tenía todavía 7 años de vigencia y se le extendió por 30 más. Y dieron un adelanto de dinero que se usó el año pasado en la campaña, y de ahí se hablaba de pavimentación ahí en la entrada de Boca Chica, por ahí por el aeropuerto, todas esas cosas, entre un sinnúmero de obras, y en estos días se está anunciando que con financiamiento para hacer ese de nuevo. O sea, son críticas que no dejan de tener razón. Dice, debe ser explícito en cuanto a qué se está haciendo con esos recursos. Dice, de lo contrario, la austeridad corre el riesgo de convertirse en un discurso político. Y obviamente, quien paga los préstamos, el que viene atrás. El que viene atrás. Pero nosotros los ciudadanos somos los que pagamos al final del día esos préstamos. No es el gobierno que viene atrás. Somos nosotros mismos los ciudadanos que pagamos. Y las generaciones que van subiendo. Antes decía el refrán, cada niño nace con su pan debajo del brazo. Ahora lo que nosotros nacemos es con la deuda, con el pagaré debajo del brazo. Y eso no está bien. Eso fue el economista Wilton Marte. El empresario y abogado, pues, Julián Jiménez, dice,
alerta sobre el nivel del endeudamiento. Ven, que es algo que no solamente hemos sido nosotros aquí, que hemos siempre sido cáusticos en cuanto a eso. Y eso que nosotros hemos escrito artículos sobre endeudamiento, y el endeudamiento para el financiamiento del desarrollo es correctamente válido. Pero como dice él, tiene que desglosarse a qué, para qué se está usando. No para gasto corriente, no para pagar intereses, porque así lo que vamos es camino a la debacle. Dice él que ya la deuda pública, este abogado y empresario, la deuda pública alcanza los 82.790 millones de dólares, casi 83.000, que ya es equivalente al 61.4% del Producto Interno Bruto. Entonces, la deuda del sector público no financiero, 66.000, 16.000 del Banco Central, del déficit cuasi fiscal. Entonces, eso aumenta la cantidad de recursos que hay que destinar al pago de ese servicio de deuda. Y ya yo le decía, y como el déficit fiscal de este año es de 3%, y hay que emitir 401.000 millones para este año de deuda, de pesos, entre la deuda interna, la deuda externa, eso el año que viene, los intereses, si ya son 26% de los ingresos presupuestarios, el año que viene va a ser más. Y si no cortamos en algún momento y la economía no crece lo suficiente y no es lo que se está esperando, no es lo que se está viendo, pues eso nos va a aplastar. Lo que provoca que cada vez más dinero de los contribuyentes se destine al pago de los intereses. Y él hace una recomendación, dice que se cree un tablero ciudadano de la deuda, que se actualice cada trimestre sobre el avance de los proyectos y en qué se gastó cada dinero, parecido a lo que estaba diciendo el economista Marte. Que la ciudadanía sepa, mira, cogimos 200 millones, pero eso es para este y para este proyecto, y se están gastando así, así, así. Porque no hay transparencia tampoco, no se sabe. Porque ahí están esos recursos que se emitieron, que están depositados en el Banco Central y en el Banco de Reserva. ¿Cómo yo voy a emitir deuda, tomar prestado, pagando intereses para guardar el dinero debajo del colchón? Negocio de capaperro, como se dice vulgarmente o coloquialmente. La ciudadanía tiene derecho a saber qué obras reales estamos obteniendo con cada préstamo internacional. Urgió del gobierno que se produzca una transparencia real sobre el uso de los recursos, ya que, según consideró, no bastan solo los números. Como yo le digo, el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Entonces, ven, son denuncias o quejas o recomendaciones legítimas, nada malintencionadas, exigir transparencia, exigir claridad, recomendaciones particulares al gobierno, esos son aportes que hace la ciudadanía. Nosotros acá también nos hacemos eco de ellos. Miren, según la Superintendencia de Bancos, no de Electricidad, los activos de la banca alcanzaron los 4.28 billones, un crecimiento de 9.2, mientras que la morosidad bajó y se ubicó en 1.92. La cartera vencida subió a los 46.499 millones de pesos. Y ese crecimiento de los activos de la banca sustentado estuvo en que la cartera de crédito alcanzó los 2.42 billones de pesos, un incremento de un 8%. El crédito comercial y el hipotecario crecieron en 9.4 y 11.4% respectivamente. Las tasas siguen altas, 13.8 y 6.8, la activa y la pasiva, que es una discusión que se tuvo con el Banco Central, que alegaba que las tasas que habían bajado y la activa 13.8 no ha bajado realmente gran cosa. Y que la solvencia, y este es importante, del sistema financiero nacional se mantiene en 18.76. La ley monetaria y financiera exige un mínimo de 10%, o sea que tenemos un 87% por encima. Muy bien, y la rentabilidad sobre patrimonio fue de 17.72%. Excelente. Obtuvieron utilidades los bancos, las entidades financieras por 24.000 millones de pesos.
Eso es muy bien, porque mientras tengamos un sistema financiero sólido, evidentemente con todo ese dinero de liquidez ampliada que el Banco Central puso en circulación, colocarlo, eso le deja mayores beneficios a los bancos, pero no está mal porque eso es para ejecución de proyectos. Aquí es donde está el problema. Déficit fiscal del gobierno llegó a 56,000 millones en los primeros 5 meses del año. Ingresos por 564,000, gastos por 620,000. Y el pago de intereses se engulló 126,000. O sea, de esos 556,000, 126,000, equivalente a un 1.5 del Producto Interno Bruto, fueron pagos de intereses, 126,000. Pero lo malo de ahí es que de esos 126,000, 61,000 fueron para gasto de capital. Pero para construcciones en proceso solamente fueron 20,947, 21,000 millones. Y ese es el problema. Porque estos gastos, la otra parte, 61,000, pero hay 40,000, fueron las transferencias de capital, las amortizaciones y ese tipo de cosas de deuda. Pero las de verdad, las que impactan esos 20,000 millones fueron las construcciones en proceso, que es pírrico, que es muy bajo. Y ha sido así prácticamente durante toda la gestión. Y ahí es que hay que ponerse las pilas. Vamos a otra pausa, que estamos en Economía y Mercado.